Todas las alabanzas pertenecen a Allah, Señor del universo. A quien Allah Azza wa Jal guíe, nadie lo podrá desviar. Pero para quien Allah Azza wa Jal decrete el desvío a causa de sus malas acciones y elecciones, no encontrará fuera de Allah quien le pueda guiar. Atestigo que nada ni nadie merece ser adorado sino Allah, uno y único. Y atestigo que Muhammad sallallahu alaihi wasallam es su siervo y mensajero. Hermanos y hermanas, la mejor palabra, la más recta y la más justa, es la palabra de Allah. Y la mejor guía, nuestro mejor ejemplo, es el ejemplo de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La peor de las obras, la innovación. Toda innovación en la religión lleva al desvío y todo desvío conduce al infierno. Hoy vamos a hablar sobre un concepto muy importante en nuestra religión, un concepto por el cual Allah Azza wa Jalla envió a los profetas y los mensajeros a la humanidad, que es establecer la justicia. En idioma árabe, el adl. Allah Azza wa Jalla envió a todos los profetas a sus pueblos, y una de las misivas, de las misiones que tenían estos profetas era enseñar a sus pueblos cómo establecer justicia. Establecer justicia en ellos mismos y establecer justicia en sus sociedades con sus semejantes. Todos los profetas tenían esa misión y todos los seguidores de los profetas tenían esa misión, tal como la llevamos nosotros. Allah Azza wa Jal, en su último libro revelado a la humanidad, el cual nos habla y se dirige a todos nosotros, dice en un versículo del Sagrado Corán: Allah ordena la justicia, ordena hacer el bien y ordena ayudar a la familia, pero prohíbe la obscenidad, la mala conducta y la opresión. Así los exhorta a Dios para que reflexionen. Allah Azza wa Jal ordena al ser humano establecer justicia. ¿Y qué es justicia por definición? ¿Cuál es la definición que nuestros juristas le han dado a la palabra justicia? Es darle a cada ser o cada cosa el derecho que Allah Azza wa Jal le ha dado. Eso es justicia. Entonces piensa, hermano o hermana musulmana, ¿acaso le has dado a cada una de las personas y las cosas que te rodean lo que Allah ha ordenado que le des? ¿Te has comportado con todos tus semejantes y con el medio ambiente que te rodea y le has dado todos los derechos que Allah te exige que le des a quienes te rodean? Esa es una de tus misiones más importantes en este mundo. ¿Te has dado a ti todos los derechos que Allah Azza wa Jal exige que le des, que te des a ti mismo? Y como primer derecho, el derecho a la espiritualidad, el derecho al tawhid. ¿Le has dado a Allah Azza wa Jal el derecho que merece de adorarlo únicamente a Él como Él se merece? Todas reflexiones sobre las que no podemos dejar de pensar. ¿Le estamos dando a cada ser aquello que Allah Azza wa Jal nos pide y nos exige que le demos? Allah Azza wa Jal nos hace reflexionar sobre eso y dice en el Sagrado Corán: oh creyentes, a cada uno de nosotros que dice tener fe, Allah le habla: oh creyente, sean responsables con los preceptos de Allah, sean justos cuando den testimonio, que el rencor que sienten en su corazón no les conduzca a obrar injustamente, sean justos y equitativos, porque eso es lo más cercano a la piedad, y tengan temor de Allah, porque Allah está bien informado de lo que hace. Allah Azza wa Jal nos llama, nos invita a ser justos y a hablar con justicia en presencia de una persona o en su ausencia, y que el rencor que alguien pueda sentir en el corazón por una persona no lo lleve a hablar mal de esa persona en su ausencia. Allah Azza wa Jal te llama, te invita, te ordena que seas justo cuando hables. Y si tienes que dar un testimonio en favor o en contra de una persona, que lo hagas con justicia.
que el rencor que puedas sentir por una persona o por un pueblo no te haga ser injusto con esas personas. Allah Azza wa Jal dice: envié a mis mensajeros con las pruebas evidentes e hice descender con ellos el libro y la balanza de la justicia para que la gente establezca la equidad. Para que la gente establezca la equidad, la justicia. Allah Azza wa Jal nos dice: establecerás justicia. Tus obras contigo mismo deben ser justas. Tus obras con tu familia deben ser justas. Tus obras con la gente que te rodea, tus empleados o tu empleador, deben ser justos. Entre un empleado y su empleador hay un contrato que define qué es lo que debe hacer. El empleado debe cumplir con la letra de ese contrato para ser justo. Y no debe restarle al derecho de ese empleador. Y el empleador debe ser justo y cumplir con aquello que ha prometido. Y pagar todo lo que corresponde, en tiempo y en término. Allah Azza wa Jal dice: oh creyentes, sean responsablemente equitativos cuando den testimonio por Allah, aunque sea en contra de ustedes mismos, de sus padres o parientes cercanos. No importa si el acusado es rico o pobre, Allah está por encima de ellos. Que los sentimientos no los hagan ser injustos. Si dan falso testimonio o rechazan prestar testimonio ocultando la verdad, sepan que Allah está bien informado de cuanto hace. Subhanallah, el Islam tiene guía para cada situación. Para cada situación que tenemos en nuestra vida, Allah nos enseña. Y nos enseña sobre todo a esta característica que tiene que ser innata en el musulmán, de ser justo, no importa qué. Si te piden referencia sobre un familiar o un amigo, no importa que sea tu amigo, no importa que sea tu familiar, no importa que sea rico o sea pobre, habla con justicia. Descríbelo tal y como lo conoces, con justicia. Porque eso es lo que Allah Azza wa Jal nos manda. Y por eso Allah Azza wa Jal dice: no importa si es rico o pobre, Allah está por encima de ellos. El derecho de Allah de que hables con justicia está por encima del supuesto derecho de esa gente a que hables bien de ellos, porque simplemente son tus familiares, o tus amigos, o tus cercanos. Hablar con justicia es el derecho de Allah sobre las personas. Algunos ejemplos de cómo el musulmán debe establecer justicia, ejemplos sencillos, prácticos, de cómo el musulmán debe establecer justicia en su vida diaria. Y cómo esto tiene influencia desde dentro del hogar. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseñó a ser justos en la educación de nuestros hijos. El Corán llama la atención a los árabes paganos que le daban prioridad a los hijos varones sobre las hijas mujeres. Antes del Islam, las mujeres no heredaban. El Islam le dio su derecho. Heredan con justicia. Y prohibió al musulmán tener algún tipo de favoritismo en lo que le da, tanto de cariño como de asuntos materiales, a los hijos varones sobre las mujeres. Y más aún, entre los hijos. Se narra que una vez uno de los sahabas, de los compañeros del profeta, le dio un regalo a uno de sus hijos. Y la esposa le dice: ¿por qué no haces testigo de ese regalo al mensajero de Allah? La sabiduría de esa mujer. Este sahaba agarra a su hijo y el regalo y lo lleva frente al profeta. Y le dice: mensajero de Allah, quiero que seas testigo de que le he dado este regalo a este hijo. Y la sabiduría de Rasul sallallahu alaihi wasallam le dice: ¿acaso tienes otros hijos? Sí, tengo otros hijos. Le dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: ¿acaso le has dado a cada uno de ellos el mismo regalo? Y el sahabi responde: no. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam le dice: entonces no me hagas testigo de una injusticia.
Subhanallah. Y cierta vez se relata que estaba el profeta sallallahu alaihi wasallam con alguno de sus compañeros. Y llega un hijo varón de uno de esos compañeros. Y este sahabi, este compañero del profeta, le da un beso y lo sienta sobre su regazo. Y al tiempo llega una hija mujer de este mismo sahabi. Y el sahabi la agarra y la sienta sobre su regazo. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dice: ¿y por qué no ha sido justo entre ellos? Diciendo que al hijo varón lo había besado primero y luego lo había sentado, y a la hija no le había besado. Hasta en esos detalles el profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseña a ser justos y equitativos con nuestros hijos. ¿Y cuántas historias por Allah conocemos de padres que no son justos y equitativos con sus hijos, que tienen preferencia de uno sobre otro? Y eso crea entre ellos los celos, el rencor y el resentimiento. Y crecen con ese sentimiento enfermo en su corazón. Y cuando son grandes esos hijos, ¿acaso les reconocen el derecho a sus padres? ¿O sienten amor por sus padres? No. Lo que tienen hacia sus padres es resentimiento y rencor. Y hacia sus hermanos, aquellos que recibieron más, resentimiento y rencor. ¿Acaso puede el musulmán ser un padre así? ¿Preferir a un hijo sobre otro? ¿Darle a uno más que a otro? Hasta en el cariño. Los actos de cariño, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseñó a darle a todos por igual. Así que esa es una gran acción, algo que tenemos que reflexionar y mirar introspectivamente en nosotros mismos. ¿Acaso somos justos y equitativos con nuestra familia? ¿Le damos a nuestros hijos las mismas acciones de cariño y lo mismo material a todos ellos? Quiero Allah Azza wa Jal guiarnos en eso. Y por último, otra muestra de lo que es el cuidado del Islam en la justicia. Dice Allah Azza wa Jal en el Sagrado Corán: no toquen los bienes del huérfano, a menos que sea para acrecentarlos, hasta que alcancen la madurez. Deben medir y pesar con equidad. No impongo a nadie una carga mayor que la que puede soportar. Allah Azza wa Jal utiliza el ejemplo del huérfano, que es una persona débil, un ser débil y en necesidad de los demás. Y por lo tanto puede ser aplicable a cualquier persona en una sociedad que se encuentre en esa situación. El débil, el que no tiene cómo reclamar sus derechos, el que necesita de la asistencia de las otras personas. Allah Azza wa Jal dice: no utilices los bienes del huérfano para tu beneficio, a menos que sea para acrecentarlos, para el beneficio de ellos. Y luego Allah Azza wa Jal dice, y se refiere al negociante, al hombre de negocios, al comerciante, y le dice: pesen y midan con equidad, con justicia. Y todos sabemos que Allah Azza wa Jal reveló una sura en la que directamente habla a aquellos que compran y venden, y maldice a aquellos que cuando compran piden que se les dé exacto, pero cuando venden tratan de engañar para no pesar ni medir exactamente. Y en esto ingresa lo que hablábamos anteriormente: los derechos de los débiles con los poderosos, los derechos del empleado con el empleador. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que le dé el empleador a su empleado su sueldo como corresponde antes de que se seque el sudor de su frente. Así habla el profeta sallallahu alaihi wasallam. Tienen un pacto solemne ante Allah de que cumplo con mi trabajo y cumples con pagarme lo que hemos acordado. Y entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice: establecer justicia es no demorar el pago a los empleados sin justificación. Quien tiene justificación, que Allah se la acepte. Pero quien no tiene justificación no debe retrasar el pago a sus empleados. Y debe cumplir con ellos de forma completa, tal como lo establece la legislación islámica, y no retrasarlo. Y debe el empleado cumplir con aquel pacto que estableció con su empleador.
no debe engañarlo en el tiempo que trabaja para él. Ni tiene el empleador por qué pagar el tiempo que el empleado utiliza para rezar o para venir a la mezquita. El empleador no tiene por qué pagar el tiempo del Jumu'ah. El empleado musulmán tiene que compensar a su empleador por las horas que utiliza para venir a la mezquita. Tiene que cumplir con aquel pacto que se comprometió a trabajar tantas horas o hacer tal y determinado trabajo. La justicia, la equidad, es un compromiso que como musulmanes tenemos con Allah Azza wa Jal, para establecer en nosotros mismos y establecer en nuestra sociedad. Y dijo uno de los grandes sabios del Islam, Allah le concede estabilidad a una sociedad que establece justicia, aunque no sea musulmana, y no le concede estabilidad a una sociedad musulmana si se comete en ella la injusticia. Es decir, que Allah Azza wa Jal prima por sobre todo el concepto de la justicia. Sean hermanos y hermanas, tal como Allah Azza wa Jal nos llama en el Sagrado Corán, a establecer la justicia en nosotros mismos, con las personas que nos rodean.